Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna cuando el teléfono de Clara, su esposa, comenzó a vibrar incesantemente en la mesa de la cocina. Nunca había sido celoso, pero algo en esa interminable secuencia de mensajes lo inquietaba. Decidido a resolver su curiosidad, tomó el dispositivo y desbloqueó la pantalla. El corazón de Carlos casi se detuvo al leer el mensaje más reciente. Cogí el teléfono de mi esposa infiel y vi su mensaje. Hoy por fin voy a deshacerme de mi marido Muggle. Antes de que pudiera procesar las implicaciones de esas palabras, llegó otro mensaje. Asegúrate de que nadie sospeche de ti. Nos vemos a las 8. Sus dedos temblaron mientras navegaba por el historial de mensajes. Las conversaciones revelaban un nivel de intimidad y planificación que nunca había imaginado posible entre Clara y un extraño llamado Diego. Secretos empresariales, estrategias financieras confidenciales. Clara había traicionado su confianza de una forma que él jamás podría imaginar. Y ahora, ese tal Diego la estaba chantajeando con esa información. Carlos quedó paralizado, su mundo desmoronándose a su alrededor. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Y por qué? La necesidad de respuestas y el miedo a lo que podría suceder a continuación eran abrumadores. Sabía que necesitaba confrontar a Clara, pero también necesitaba pensar en un plan. A partir de ese momento, nada sería igual. Carlos nunca había tenido motivos para dudar de Clara. Llevaban casados 8 años y habían construido juntos una vida que, para todos los observadores, parecía perfecta. Él era un ejecutivo exitoso en una empresa de tecnología, mientras que Clara gestionaba una boutique de moda que se había vuelto popular en la ciudad. Juntos, formaban una pareja admirada y envidiada por muchos. Pero, en los últimos meses, Carlos notó un cambio sutil en el comportamiento de Clara. Ella estaba más distante, frecuentemente absorta en su teléfono, y parecía siempre tener una excusa para sus constantes retrasos. Una noche, después de otra cena silenciosa, Clara anunció que necesitaba salir para resolver algo urgente en la boutique. Carlos se ofreció a acompañarla, pero ella se negó rápidamente, alegando que sería una visita rápida. Cuando ella salió, él decidió investigar. Se sentía culpable por dudar de ella, pero la inquietud no le daba paz. Fue entonces cuando encontró el teléfono de Clara, olvidado en la mesa de la cocina, vibrando incesantemente. Al desbloquear el dispositivo, Carlos se encontró con una serie de mensajes que revelaban un mundo oculto. El nombre Diego aparecía repetidamente, y los mensajes eran de una naturaleza alarmante. Secretos empresariales, información confidencial y planes que no podía entender completamente. Pero una cosa era clara. Clara estaba involucrada con Diego de una manera que iba mucho más allá de una simple traición amorosa. Carlos recordó los momentos en que Clara mencionaba detalles sobre su trabajo, preguntas que en su momento parecían inofensivas. Ahora se daba cuenta de que ella estaba extrayendo información para compartir con Diego. ¿Pero por qué? ¿Y qué esperaba ganar con eso? Esa noche, Carlos apenas durmió. Intentó confrontar a Clara cuando ella volvió, pero las palabras le faltaron. Necesitaba más pruebas, un entendimiento completo de la situación antes de hacer cualquier acusación. La incertidumbre y el dolor lo consumían, pero sabía que debía mantener la calma y actuar con cuidado. El futuro de su carrera y posiblemente su vida dependían de ello. A la mañana siguiente, Carlos comenzó a investigar a Diego. Descubrió que era un consultor independiente con una reputación dudosa. Varias empresas habían quebrado tras contratar sus servicios y había rumores de chantaje y manipulación. Carlos sintió un frío en la espalda al darse cuenta de que su esposa estaba involucrada con un hombre tan peligroso. Continuó monitoreando el teléfono de Clara, recolectando evidencias. Cada nuevo descubrimiento era un golpe en el corazón, pero también fortalecía su determinación. Necesitaba descubrir qué planeaban Clara y Diego y encontrar una manera de protegerse a sí mismo
y a su patrimonio. La revelación completa del plan de Clara llegó una semana después, en un mensaje claro de Diego. Nos vemos a las 8 para finalizar los detalles. Recuerda, si él se entera, todo se desmorona. Carlos sabía que el enfrentamiento era inevitable. Necesitaba confrontar a Clara y Diego antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo hacerlo sin alertar a ambos sobre sus sospechas? Estaba solo en esta batalla, luchando contra la mujer que amaba y el hombre que la controlaba. La traición era profunda y las consecuencias imprevisibles. Con el paso de los días, Carlos observaba atentamente cada movimiento de Clara. Se dio cuenta de que siempre parecía nerviosa cuando recibía mensajes de Diego, y frecuentemente salía de casa para atender sus llamadas. Estaba claramente atrapada en algo que no podía controlar, pero aún así, la traición era algo que él no podía perdonar. Decidido a enfrentar la situación, Carlos comenzó a trazar un plan. Necesitaba descubrir más sobre lo que Clara y Diego estaban tramando, y al mismo tiempo prepararse para cualquier eventualidad. La tensión aumentaba cada día, y sabía que estaba corriendo contra el tiempo. En cualquier momento, todo podría venirse abajo. Finalmente, una tarde, Clara dejó el teléfono desbloqueado nuevamente mientras se bañaba. Carlos aprovechó la oportunidad y encontró un mensaje de Diego que aclaraba todo. No te olvides, si él descubre algo, asegúrate de tener una coartada perfecta. Nos vemos esta noche para cerrar el trato. El corazón de Carlos se aceleró. Esa era la confirmación que necesitaba. Clara y Diego estaban a punto de finalizar un plan que podría arruinar su carrera y su vida. No podía esperar más. Era hora de actuar. Carlos sabía que estaba jugando un juego peligroso. Con cada descubrimiento, la tensión aumentaba y su determinación se solidificaba. Comenzó a trazar un plan detallado para exponer a Clara y Diego, pero sabía que debía ser meticuloso. Cualquier error podría ser desastroso. Esa noche, Clara salió nuevamente, diciendo que iría a ver a una amiga. Carlos fingió creerle, pero decidió seguirla discretamente. Tomó el coche y mantuvo una distancia segura mientras ella conducía hasta un café en el centro de la ciudad. Desde afuera, observó mientras Clara se encontraba con Diego. La expresión en su rostro era una mezcla de nerviosismo y emoción. Carlos estacionó el coche en un lugar discreto y silenciosamente entró en el café. Eligió una mesa en el fondo, desde donde podía ver y escuchar a Clara y Diego sin ser notado. Sacó su teléfono y comenzó a grabar la conversación. «Diego, tenemos que ser cuidadosos», dijo Clara, mirando a su alrededor. Carlos está empezando a sospechar de algo. Diego rió suavemente. «Relájate, Clara. No descubrirá nada si seguimos el plan. Recuerda, tenemos toda la información que necesitamos para asegurarnos de que no vaya a hablar de nada». Carlos sintió una oleada de ira y traición. No solo estaban tramando contra él, sino también asegurándose de que no tuviera cómo defenderse. Apretó el puño, luchando por mantener la calma. «¿Pero y si lo descubre?», preguntó Clara con la voz llena de preocupación. «Nunca me perdonaría». Diego se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «No te preocupes, querida. Si lo descubre, tendremos que actuar rápido. Tienes que convencerlo de que todo está bien, que está imaginando cosas, y si es necesario, haremos que desaparezca». Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa amenaza velada era suficiente para convencerlo de que estaba lidiando con personas peligrosas. Sabía que debía actuar rápidamente, pero con cautela. Salió del café antes de que Clara y Diego lo vieran y volvió a casa, su mente trabajando frenéticamente en un plan. Al día siguiente, Carlos reunió todas las pruebas que tenía y buscó a un amigo de confianza, un abogado llamado Roberto. Le contó todo lo que había descubierto y le mostró las grabaciones. Roberto escuchó atentamente, con expresión grave. «Esto es serio, Carlos. Estás lidiando con chantaje y conspiración.
Necesitamos asegurar tu seguridad y empezar a tomar medidas legales. Carlos estuvo de acuerdo. Elaboraron una estrategia para confrontar a Clara y Diego de manera que ambos enfrentaran las consecuencias legales de sus actos. Roberto aconsejó a Carlos mantener la calma y seguir recolectando evidencias hasta tener un caso sólido. Mientras tanto, Clara continuaba con sus actividades sospechosas sin darse cuenta de que Carlos estaba un paso adelante. Él fingía ignorancia, pero cada movimiento de ella era cuidadosamente monitoreado. La tensión en casa aumentaba cada día, pero Carlos sabía que no podía dejarse llevar por la ira o la desesperación. Finalmente, llegó el día en que Carlos y Roberto decidieron actuar. Programaron una reunión con Clara y Diego, bajo el pretexto de una sorpresa. Clara parecía aliviada, creyendo que Carlos finalmente estaba fuera de sus sospechas. Diego, por otro lado, estaba más cauteloso, pero accedió a ir al encuentro. La reunión fue programada en un despacho de abogados, un terreno neutral donde Carlos y Roberto pudieran controlar la situación. Cuando Clara y Diego llegaron, fueron recibidos por Carlos, que mantenía una expresión neutra, y Roberto, que los observaba atentamente. «Gracias por venir», comenzó Carlos, tratando de mantener la voz firme. «Necesitamos discutir algunas cosas importantes». Clara miró a Diego, que asintió levemente. «Claro, Carlos. ¿De qué se trata?» Carlos respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire. «Clara, Diego, sé todo. Sé sobre los secretos que compartieron, sobre el chantaje y los planes para arruinar mi carrera». El rostro de Clara palideció, y Diego entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando, Carlos?» Carlos sacó su teléfono y reprodujo las grabaciones que había hecho en el café. Las voces de Clara y Diego resonaron en la sala, revelando toda la trama. Clara comenzó a llorar, y Diego intentó interrumpir, pero Roberto levantó la mano. «Están en serios problemas», dijo Roberto con firmeza. «Estas grabaciones son suficientes para llevarlos a juicio por chantaje y conspiración. Les aconsejo que cooperen». Diego se levantó, furioso, pero sabía que estaba acorralado. Clara, por otro lado, estaba devastada. «Carlos, lo siento mucho. No quería que esto llegara a este punto». Carlos la miró, con el corazón pesado. «Clara, confiaba en ti, y destruiste todo. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias». Mientras Roberto explicaba las posibles repercusiones legales y sugería un acuerdo para reducir las penas, Diego seguía protestando. «Esto es una trampa. No tienen suficientes pruebas. Los destruiré en el tribunal». Roberto mantuvo la calma. «Tenemos pruebas más que suficientes, Diego. Sugiero que pienses bien antes de tomar cualquier acción impulsiva. Coopera y tal vez podamos llegar a un acuerdo». Clara estaba en lágrimas, con la voz temblando mientras intentaba justificar sus acciones. «Carlos, nunca quise hacerte daño. Diego me manipuló. Me hizo creer que esta era la única forma de protegernos financieramente. Yo estaba desesperada». Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza. «Clara, tenías muchas otras opciones. Podías haber venido a hablar conmigo. En lugar de eso, elegiste traicionar mi confianza y poner todo en riesgo». Diego, viendo que la situación se volvía insostenible, intentó negociar. «Mira, Carlos, podemos resolver esto de otra manera. Devolveré toda la información y nos separaremos. Nadie necesita saber». Roberto intervino nuevamente. «Esto no es una negociación, Diego. Ustedes quebrantaron la ley y tendrán que enfrentar las consecuencias. La única cuestión es cómo quieren proceder a partir de ahora». Clara, dándose cuenta de que no había salida fácil, finalmente cedió. «¿Qué necesitamos hacer?» Carlos sintió un enorme peso salir de sus hombros. Aún había mucho que resolver, pero al menos ahora tenía el control de la situación. Miró a Roberto, quien comenzó a delinear los próximos pasos para asegurar que Clara y Diego enfrentaran la justicia. Mientras discutían los detalles, Carlos no pudo evitar pensar en el futuro. ¿Cómo él y Clara seguirían adelante después de todo esto? La confianza estaba destruida y el amor profundamente afectado. Pero, por ahora,
se concentró en el presente y en el deseo de asegurar que se hiciera justicia. Carlos sentía su corazón acelerar mientras Clara y Diego se preparaban para la reunión final en el despacho de abogados. Era la hora de la verdad. Sabía que este sería el momento más crítico, donde todo lo que había planeado y preparado sería puesto a prueba. La traición de Clara y las maquinaciones de Diego habían llevado todo a este punto. El día señalado, Carlos llegó al despacho de Roberto más temprano para discutir los últimos detalles. ¿Tenemos todo listo?, preguntó, intentando esconder la ansiedad en su voz. Roberto asintió. Sí, Carlos. Tenemos todas las pruebas organizadas y testigos listos, si es necesario. Necesitamos mantener la calma y seguir el plan. Poco después, Clara y Diego llegaron. Clara estaba visiblemente nerviosa, mientras que Diego mantenía una fachada de confianza arrogante. Se sentaron en la sala de reuniones, con Carlos y Roberto a un lado de la mesa y Clara y Diego al otro. Carlos comenzó. Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir. Clara, Diego, sus acciones han puesto todo en riesgo. Nuestra vida, nuestra carrera, nuestra confianza. Diego interrumpió, con una sonrisa sarcástica. Carlos, podemos resolver esto de forma civilizada. No hay necesidad de dramatizar. Roberto levantó una carpeta llena de documentos. Aquí están las pruebas que hemos reunido. Mensajes, grabaciones, documentos financieros. Están atrapados. Ahora tenemos dos opciones. Cooperan y enfrentan las consecuencias con alguna mitigación, o esto irá a juicio. Clara miró a Carlos con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos, por favor, no quería que llegara a este punto. Diego me presionó, me hizo creer que era la única solución. Carlos sintió una mezcla de ira y pena. Clara, tenías una elección. Podías haber venido a mí. En lugar de eso, me traicionaste y pusiste todo en riesgo. Diego, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó mantener el control. Está bien. Resolvámoslo. ¿Qué quieren? Roberto fue directo. Primero, van a firmar una confesión detallando sus acciones y acordando cooperar con las autoridades. A cambio, trabajaremos para asegurar que las penas sean reducidas. La sala quedó en silencio mientras Clara y Diego ponderaban sus opciones. Clara, aún llorando, finalmente cedió. Voy a firmar. Quiero corregir mis errores. Diego, sin embargo, estaba más reacio. ¿Y si me niego? ¿Y si quiero llevar esto a juicio? Roberto no dudó. Entonces tendremos que presentar todas las pruebas al fiscal. Enfrentarán cargos serios de chantaje, conspiración y fraude. Las posibilidades de una pena severa son altas. Diego bufó, pero sabía que estaba acorralado. Está bien, también voy a firmar, pero quiero garantías de que esto no arruinará completamente mi vida. Carlos observó mientras Roberto preparaba los documentos. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque estaba contento de ver a Clara y Diego enfrentarse a la justicia, el dolor de la traición aún era profundo. La firma de los documentos fue rápida, y Roberto se aseguró de que todo quedara debidamente registrado. Cuando todo estaba hecho, Roberto se levantó. Ahora, deben cooperar con las investigaciones y seguir las instrucciones legales. Carlos, hiciste lo correcto al exponer esto. Ahora, debemos dejar que la justicia siga su curso. Clara miró a Carlos, con los ojos llenos de remordimiento. Carlos, lo siento mucho. Nunca quise hacerte tanto daño. Carlos la miró, con el dolor evidente en su mirada. Clara, destruiste nuestra confianza. No sé cómo seguiremos adelante, pero por ahora debemos centrarnos en resolver esto legalmente. En los días que siguieron, Clara y Diego comenzaron a cooperar con las autoridades, mientras Carlos intentaba reconstruir los pedazos de su vida. Sabía que la confianza estaba rota, pero esperaba que, con el tiempo, pudiera encontrar una manera de seguir adelante. La traición había dejado cicatrices profundas, pero estaba decidido a no dejar que eso definiera el resto de su vida. Diego, por otro lado,
comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las autoridades descubrieron otros esquemas en los que estaba involucrado, y las acusaciones en su contra comenzaron a acumularse. Su confianza arrogante fue reemplazada por un miedo palpable a lo que vendría después. Clara, aunque arrepentida, también enfrentaba un futuro incierto. La boutique que tanto amaba estaba al borde de la quiebra, y su relación con Carlos parecía irreparable. Carlos encontró un nuevo propósito al colaborar con las autoridades para asegurar que Diego y otros como él fueran llevados ante la justicia. Trabajó incansablemente, utilizando sus habilidades y conocimientos para ayudar en las investigaciones. Este trabajo no solo le daba un sentido de venganza, sino también un camino hacia la recuperación. Una tarde tranquila, mientras Carlos estaba en el despacho de Roberto discutiendo los próximos pasos, Clara entró silenciosamente. Estaba visiblemente abatida, pero determinada. «Carlos, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para corregir mis errores». Carlos suspiró, cansado. «Clara, no sé si alguna vez podré perdonarte completamente, pero si realmente quieres corregir tus errores, empieza siendo honesta con las autoridades y colaborando en todo lo que puedas». Clara asintió. «Lo haré, y lo haré no solo por mí, sino también por ti. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero espero poder, de alguna manera, compensarlo». Con el paso de los meses, Clara mantuvo su promesa. Cooperó completamente con las investigaciones, proporcionando información valiosa que ayudó a desmantelar varios esquemas ilegales. Carlos observaba de lejos, aún luchando con sus propios sentimientos de traición y pérdida, pero reconocía el esfuerzo de Clara por corregir sus errores. Sin embargo, el camino hacia la recuperación era largo. Carlos sabía que necesitaría tiempo para sanar las heridas profundas que la traición había causado. Se centró en su trabajo, en su salud y en reconstruir su vida. Poco a poco, comenzó a encontrar un nuevo equilibrio, una nueva normalidad. La historia de Carlos y Clara era un recordatorio doloroso de las consecuencias de la traición y de las elecciones que hacemos. Pero también era una historia de resiliencia, de búsqueda de justicia y de encontrar una manera de seguir adelante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. La colaboración de Clara trajo resultados significativos. Las autoridades lograron desmantelar una red de chantaje y conspiración que operaba desde hacía años, resultando en varias detenciones. Diego, siendo una pieza central de esta red, fue condenado a una larga pena, y su arrogancia fue reemplazada por desesperación. Clara, por haber colaborado, recibió una pena reducida, pero aún significativa. Perdería su libertad por un tiempo, pero su disposición a ayudar fue reconocida. Carlos, por su parte, comenzó a reconstruir su vida con la ayuda de amigos y familiares. El dolor de la traición aún estaba presente, pero encontró fuerzas en la justicia que se había hecho. Se centró en su trabajo y en las pequeñas cosas que le traían alegría, tratando de encontrar un nuevo propósito. La vida siguió, y él sabía que, con el tiempo, las heridas comenzarían a sanar. Un día, Carlos recibió una carta de Clara. Estaba en la cárcel, pero sus palabras eran sinceras y llenas de remordimiento. «Carlos, estoy pagando por lo que hice, y quiero que sepas que todos los días me arrepiento de las decisiones que tomé. Espero que algún día puedas encontrar la paz y la felicidad que mereces. Gracias por darme la oportunidad de corregir mis errores, aunque sea demasiado tarde para nosotros». Carlos leyó la carta varias veces, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que la reconciliación completa tal vez nunca fuera posible, pero apreciaba el esfuerzo de Clara por intentar hacer lo correcto. Decidió responder, no con ira ni resentimiento, sino con un mensaje de esperanza. «Clara, agradezco tus palabras. Espero que encuentres tu camino y uses esta experiencia para convertirte en una mejor persona. Te deseo lo mejor en el futuro». Con el tiempo,
Carlos comenzó a ver a Clara desde una nueva perspectiva. Ella era una persona que había cometido errores graves, pero que también estaba intentando hacer todo lo posible para corregirlos. No sabía si algún día podría perdonarla completamente, pero decidió dejar el pasado atrás y centrarse en su propio futuro. La vida de Carlos comenzó a mejorar. Recibió una promoción en el trabajo, reconocimiento por su resiliencia e integridad. Sus colegas y superiores admiraban su capacidad para superar la adversidad y seguir contribuyendo significativamente a la empresa. También comenzó a explorar nuevos pasatiempos e intereses, encontrando alegría en cosas que antes había descuidado. Una noche de otoño, mientras Carlos caminaba por un parque cercano a su casa, se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La traición de Clara, la lucha por la justicia, la reconstrucción de su vida. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, se había vuelto más fuerte, más resiliente. La experiencia, aunque dolorosa, le había enseñado mucho sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. Entonces, decidido a seguir adelante, Carlos comenzó a considerar la idea de abrir su propio negocio. Tenía habilidades y conocimientos que podrían ser útiles para muchos, y quería usar su experiencia para ayudar a otras personas a evitar los mismos errores que él había enfrentado. Comenzó a planificar y a buscar inversores, entusiasmado con la perspectiva de un nuevo comienzo. Mientras tanto, Clara, aún en la cárcel, continuaba su proceso de redención. Participaba en programas de rehabilitación, ayudaba a otras reclusas y buscaba maneras de contribuir positivamente a la sociedad. Sus cartas para Carlos se volvieron menos frecuentes, pero siempre cargadas de sinceridad y remordimiento. Sabía que necesitaba seguir adelante y encontrar un nuevo camino para sí misma. Los años pasaron, y la vida de Carlos floreció. Su negocio prosperó, y encontró un nuevo círculo de amigos que lo apoyaban y animaban. El pasado, aunque nunca totalmente olvidado, se convirtió en un recuerdo distante, una parte de su historia que lo ayudó a moldearse, pero que no lo definía. Un día, Carlos recibió una visita inesperada. Era Clara, ahora fuera de la cárcel, buscando una nueva oportunidad en la vida. Estaba diferente, más madura, más humilde, más consciente de sus acciones. Carlos, sé que es mucho pedir, pero me gustaría disculparme personalmente y agradecerte por todo. Carlos la miró por un momento, sintiendo una mezcla de emociones. Clara, lo que pasó entre nosotros nunca será olvidado, pero tampoco debe atarnos al pasado. Espero que hayas encontrado tu camino y que puedas construir una nueva vida para ti misma. Clara sonrió, aliviada. Gracias, Carlos. Te deseo toda la felicidad del mundo. Con ese encuentro, Carlos sintió que se cerraba un ciclo. Había enfrentado la traición, buscado justicia y finalmente encontrado una manera de seguir adelante. Ahora estaba listo para abrazar el futuro, sabiendo que, a pesar de los desafíos, tenía la fuerza y la resiliencia para superar cualquier cosa. Después del reencuentro con Clara, Carlos sintió una mezcla de alivio y conclusión. Era como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Sabía que la vida seguiría adelante y estaba decidido a hacer el mejor uso de su segunda oportunidad. Su nuevo negocio, una consultoría que ayudaba a las empresas a protegerse contra fraudes y chantajes, estaba prosperando. Se dedicaba completamente al trabajo, usando su experiencia personal para ayudar a otras personas a evitar trampas similares. Los primeros clientes de Carlos eran empresarios que, como él, habían sido traicionados y manipulados por personas de confianza. Cada historia que escuchaba era un recordatorio doloroso de su propio pasado, pero también una fuente de motivación para seguir adelante. Trabajaba incansablemente, desarrollando sistemas de seguridad y protocolos para asegurar que sus clientes estuvieran protegidos. Poco a poco, Carlos comenzó a sentir una renovación en su vida personal también.
Empezó a participar en eventos sociales y a reconectarse con amigos que había dejado de lado durante la turbulencia de los últimos años. Una de esos amigos, Ana, una antigua colega de trabajo, se convirtió en una presencia constante en su vida. Siempre había sido una buena oyente, y Carlos apreciaba la forma en que ella lograba traer ligereza y alegría a las conversaciones. Una tarde soleada, Carlos y Ana decidieron dar un paseo por el parque. Mientras caminaban, Ana lo miró y dijo: «Sabes, estoy realmente impresionada con lo que has logrado. Transformar una experiencia tan dolorosa en algo positivo no es fácil». Carlos sonrió, sintiéndose agradecido. «Gracias, Ana. Creo que, al final, todo esto me ha hecho más fuerte. Aprendí a valorar las cosas que realmente importan y a no dar nada por sentado». Se sentaron en un banco, observando a los niños jugar a su alrededor. Ana se volvió hacia él, con una sonrisa en el rostro. «Carlos, ¿has pensado en darte una nueva oportunidad en el amor?». Carlos rió suavemente. «Para ser honesto, no he pensado mucho en eso. He estado tan enfocado en el trabajo y en reconstruir mi vida que el amor parecía complicado». Ana tocó suavemente su mano. «Bueno, a veces, las mejores cosas suceden cuando menos lo esperamos. Y creo que mereces ser feliz, tanto en el amor como en todas las demás áreas de tu vida». Las palabras de Ana quedaron en la mente de Carlos. Sabía que, a pesar de todo lo que había pasado, aún había espacio para nuevas experiencias y tal vez para un nuevo amor. Pero también sabía que necesitaba tiempo para ajustarse a esa idea. La traición de Clara había dejado cicatrices profundas y quería asegurarse de que estaba listo antes de abrirse a alguien nuevamente. Mientras Carlos continuaba prosperando en su negocio, mantuvo el contacto con Clara. Aunque su relación nunca podría volver a ser lo que era, había un respeto mutuo por el esfuerzo de ambos en reconstruir sus vidas. Clara, después de salir de la cárcel, comenzó a trabajar en un programa de rehabilitación para exreclusos, ayudándoles a encontrar empleo y reintegrarse en la sociedad. También mantuvo sus promesas de colaborar con las autoridades, y su dedicación fue recompensada con una reintegración gradual en la comunidad. Un día, Clara visitó la oficina de Carlos para discutir una posible colaboración entre sus organizaciones. «Carlos, estuve pensando que podríamos unir fuerzas para ayudar a las personas a evitar lo que nosotros pasamos. Tienes la experiencia y los recursos, y yo tengo la perspectiva de alguien que cometió los errores». Carlos consideró la propuesta. «Clara, esto podría ser algo bueno. Si podemos impedir que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos, habrá valido la pena». Comenzaron a trabajar juntos en un programa de educación y prevención, realizando talleres y conferencias en empresas y escuelas. La colaboración, aunque inicialmente tensa, comenzó a fluir con naturalidad. Carlos se dio cuenta de que, aunque nunca podría olvidar el dolor de la traición, podía usar esa experiencia para algo positivo. Mientras Carlos y Clara continuaban colaborando, Carlos sintió que finalmente estaba cerrando un ciclo. Había transformado su dolor en propósito y encontrado una manera de seguir adelante sin amargura. Con el tiempo, se dio cuenta de que estaba listo para abrir su corazón nuevamente y comenzó a explorar esa posibilidad con Ana, quien se había convertido en una amiga constante y un apoyo inestimable. La vida siguió adelante, y Carlos sabía que, a pesar de los desafíos, tenía la fuerza y la resiliencia para enfrentar cualquier cosa. El pasado era una parte de su historia, pero no definía su futuro, y con esa nueva perspectiva estaba listo para abrazar lo que viniera a continuación. Carlos sentía una sensación de renovación a medida que pasaban los meses. Su vida profesional estaba floreciendo y encontraba un nuevo equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La colaboración con Clara en los programas de prevención y educación estaba dando resultados positivos, y sentía que estaba marcando una diferencia en la vida de muchas personas. Ana se convirtió en una presencia constante en su vida, y la amistad entre ellos comenzó a evolucionar hacia algo más.
Carlos estaba cauteloso, pero también emocionado con la posibilidad de un nuevo comienzo en el amor. Sabía que no necesitaba apresurar las cosas. Estaba dispuesto a dejar que el tiempo guiara su camino. Una tarde soleada, Carlos y Ana decidieron dar un paseo por el parque, donde tantas veces habían conversado sobre la vida. Mientras caminaban, Ana lo miró con una sonrisa cálida. «Carlos, ¿estás listo para abrir tu corazón nuevamente?» Carlos se detuvo y respiró hondo. «Ana, creo que sí. Lo que pasé con Clara me enseñó mucho sobre la confianza y la resiliencia. Y tú has estado a mi lado, apoyándome incondicionalmente. Quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos puede llevar esto». Ana sonrió, tocando suavemente su mano. «Yo también quiero, Carlos. Vamos a seguir juntos y ver qué nos depara el futuro». Con eso, Carlos sintió una nueva ola de esperanza y alegría. Sabía que el camino por delante no sería perfecto, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con Ana a su lado. Mientras tanto, Clara continuaba dedicándose a los programas de rehabilitación. Aunque su relación con Carlos nunca podría volver a ser lo que era, había un respeto mutuo y una aceptación del pasado. También estaba encontrando su camino y trabajando para ser una mejor persona. Carlos miraba hacia el futuro con optimismo. Sabía que la traición de Clara había sido un capítulo doloroso en su vida, pero no el último. A través de su propia fortaleza y de las personas que lo apoyaron, encontró una manera de seguir adelante y construir algo nuevo y significativo. Al final, la historia de Carlos no solo era sobre traición y dolor, sino sobre resiliencia, crecimiento y la capacidad de encontrar la felicidad nuevamente. Estaba listo para abrazar el futuro, sabiendo que, con cada desafío, se volvía más fuerte y más preparado para lo que viniera. Carlos y Ana continuaron caminando por el parque, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera a continuación. La vida seguía adelante, y estaban listos para cada nuevo capítulo, juntos.